Cuando Thomas Williams, un hombre negro y dueño de una importante empresa, es expulsado a la fuerza de su propia oficina, humillado y acusado sin justificación alguna. Toda la oficina observa cómo se despliega este espectáculo de cruel injusticia. Anna, la secretaria, y el guardia de seguridad, impulsados por el odio y los estereotipos raciales, creen que están haciendo lo correcto. Hasta que descubren quién es realmente este hombre y sus mundos se derrumban bajo el peso de sus propios prejuicios. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad ciega y cómo responderá el hombre sometido a tal humillación? Lo que sucede a continuación sorprenderá incluso a los observadores más experimentados. Pero retrocedamos al principio. Anna, una secretaria con muchos años en la empresa, estaba sentada en su escritorio rodeada de sillas de cuero, lámparas y carpetas perfectamente organizadas. Su mañana transcurría sin problemas hasta que un hombre entró, creando tensión en el ambiente. Un hombre negro alto, vestido con un traje, caminaba con confianza. Este era Thomas Williams, pero su confianza le resultaba extraña a Anna. Un pensamiento cruzó su mente: este hombre no debería estar aquí. Lentamente levantó la vista, pausando en el teclado, con una mirada de sospecha lo escudriñó, como si buscara una razón para negarle el acceso. Su profesionalismo apenas ocultaba su desdén. Ignorando su mirada, Thomas se acercó. «Hola, soy Thomas Williams, necesito entrar, tengo una reunión», dijo. Anna frunció el ceño, levantándose con irritación. «No vi su nombre en la lista», respondió con brusquedad, claramente controlando la situación. «¿Quién lo dejó entrar?», exigió, con un tono acusador. La presencia de Thomas la hacía sentir visiblemente incómoda. Sorprendido, Thomas respondió con calma. «Soy el dueño de la empresa, señorita, no necesito una invitación». Los ojos de Anna brillaron con desprecio. «¿Dueño? ¿Usted?», se burló, con sarcasmo. «No dejamos entrar a cualquiera sin verificación», continuó fríamente. «Será mejor que se vaya antes de que llame a seguridad», finalizó con voz gélida. Thomas, exteriormente, permaneció calmado, pero por dentro estaba lleno de ira y humillación. Cada palabra de Anna golpeaba su dignidad. Respiró hondo y dijo: «Señorita, soy el dueño de esta empresa, mi apellido es Williams. Tal vez no esté al tanto». Anna lo interrumpió con desdén. «¿No al tanto?», casi gritó mientras miraba al guardia de seguridad, convocándolo con su autoridad. «¿Esto es una broma?». Su risa gélida resonó. «Este hombre afirma ser el dueño de la empresa», anunció en voz alta para el guardia. El guardia se acercó, formando una barrera entre Thomas y la oficina. Anna exigió documentos. Thomas, sintiendo que su paciencia se agotaba, le entregó su identificación, esperando que la farsa terminara. Anna apenas miró los documentos, tratándolos como papeles sin valor. Ni siquiera los revisó, ya los había juzgado como falsos. «Te lo digo de nuevo», su voz se tornó amenazante. «Personas como tú no pertenecen aquí. Lárgate o llamaré a la policía». Su tono era una demostración de poder, sus ojos brillaban con superioridad. Thomas, aguantando la ira, intentó explicar, pero el guardia le puso una mano en el hombro, firme pero no violento, bloqueando su camino. «Escucha, señorita», la voz de Thomas era firme, «estás cometiendo un error». Anna rió con malicia. «¿Un error?». «El error fue dejarte entrar», casi gritó mientras se dirigía al guardia. «¿Crees que dejamos pasar a cualquiera?». «Has llegado al lugar equivocado», dijo fríamente. «Vete o llamaré a la policía y diré que intentaste entrar con documentos falsos». Estaba lista para arruinar su reputación. El guardia, listo para actuar según las órdenes de Anna, empujó a Thomas, su enorme mano golpeando su pecho con tal fuerza que apenas pudo mantenerse en pie. «¿La oíste?», gruñó el guardia, su rostro torcido de rabia. El odio en los ojos del guardia reflejaba el de Anna, oculto pero obvio, como si estuvieran protegiendo la oficina de los no deseados. La atmósfera estaba llena de hostilidad hacia aquellos que eran diferentes. A pesar del insulto, Thomas intentó mantener la compostura, aunque la situación estaba fuera de control.
Su cuerpo se tensó, su mente hervía de indignación por la injusticia, pero no estaba dispuesto a retroceder. Esto era racismo descarado. Thomas apretó los puños y dijo: «Esto es racismo». Su voz era calmada pero firme. Anna, disfrutando claramente de la escena, volvió a reír maliciosamente. ¿Racismo?, se burló, sin vergüenza ni duda en su voz. «Solo estoy haciendo mi trabajo», enfatizó, como si eso excusara su comportamiento. «Si fueras quien dices ser, la gente te conocería». Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Thomas con desprecio. «La gente como tú no está en la lista de dueños de la empresa», sus palabras cortaban como un cuchillo. El guardia, listo para llevar las cosas más allá, agarró el brazo de Thomas, apretándolo tan fuerte que le causó dolor. «Te has pasado de la raya», siseó. «Deberías haberte ido cuando te lo pedimos». Thomas intentó liberarse, pero el guardia apretó más su agarre. Esto no era solo una expulsión, era una humillación, una demostración de poder sobre alguien que no encajaba en su mundo estrecho. El guardia, todavía sujetando a Thomas, lo arrastró hacia la salida, a pesar de su resistencia. Toda la oficina permaneció en silencio, observando el final de la humillación. Algunos empleados sonreían, disfrutando del espectáculo, para otros, tal vez, había incomodidad, pero su indiferencia era tan dolorosa como la participación. Se dieron la vuelta, fingiendo que no les concernía, aunque sabían que estaban presenciando una injusticia. Thomas se sintió sofocado por la ira, pero lo que más lo enfurecía no era ser expulsado de la oficina, sino cómo los demás observaban con indiferencia o placer. Mientras el guardia lo arrastraba hacia la salida, el sonido de pasos rompió el silencio en el pasillo. Varios gerentes salieron del ascensor, sus rostros expresaban preocupación, como si ya sintieran que algo estaba mal. Uno de ellos, un hombre alto con traje, caminó rápidamente hacia Anna y el guardia, con el rostro lleno de confusión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó al notar que el guardia empujaba a Thomas. Su voz era cautelosa, como si ya sintiera que la situación estaba fuera de control. Anna, sin dudarlo, respondió con confianza. Este hombre intentó entrar en la oficina sin permiso, su mirada se deslizó sobre Thomas, pero su tono permaneció firme. «Afirma ser el dueño de la empresa». El gerente guardó silencio durante varios segundos, cambiando su mirada de Anna a Thomas, quien ahora ajustaba su chaqueta con calma. El tiempo pareció ralentizarse y la tensión se volvió palpable. «Eso es correcto», dijo Thomas con firmeza, dando un paso adelante. «Soy el dueño de la empresa, y estoy esperando una explicación de lo que está sucediendo». Su voz estaba cargada de dignidad, dolor e ira. El gerente palideció. «¿Señor Williams?». Su voz era casi un susurro, llena de horror. «¿Es realmente usted?», preguntó, como esperando que fuera un error. «Sí, soy yo», confirmó Thomas con frialdad. El gerente quedó paralizado. Lentamente, se giró para mirar a Anna, quien de repente comprendió la magnitud de su error. Su rostro cambió, abrumado por el miedo. El guardia, entendiendo que todo había cambiado, soltó rápidamente el brazo de Thomas. «Señor Williams», tartamudeó el gerente, su voz temblando. «Por favor, perdónenos, esto ha sido un terrible malentendido». Miró desesperadamente a Anna y al guardia, pero no pudo encontrar palabras. Anna permanecía en silencio, consumida por el horror y la vergüenza. El pensamiento «¿cómo pude permitir que esto sucediera?», resonaba en su mente. Su carrera y su futuro parecían arruinados. «Señor Williams, por favor, perdónanos», la voz de Anna temblaba, pero sabía que ninguna disculpa podría arreglar su error. Thomas no respondió de inmediato. Su mirada hablaba más fuerte que cualquier palabra, llena de dolor y enojo, no solo por este incidente, sino por todo un sistema que degrada a las personas. Se dio cuenta de que este momento simbolizaba todas las injusticias contra las que había luchado. «Deberías reflexionar sobre cómo juzgas a las personas por su apariencia», dijo Thomas en voz baja pero firme, mirando directamente a Anna y al guardia. Sus palabras cayeron como un veredicto. Después de eso, Thomas se alejó con calma, dejando a todos en silencio.
Ana comprendió que su carrera había terminado, pero peor que el miedo de perder su trabajo era la realización de su papel en un sistema racista. Sus ideas de justicia se desmoronaron en ese momento y entendió que se había convertido en parte de un sistema que tal vez alguna vez había querido combatir. Ana se quedó de pie, inmóvil, con la realidad golpeándola como una avalancha. El peso de sus acciones comenzó a asentarse y el remordimiento la envolvió de una manera que nunca antes había sentido. La vergüenza que sentía era mucho más profunda que el miedo a perder su empleo, era el miedo a perderse a sí misma. Se dio cuenta de que había sido partícipe de una injusticia basada en estereotipos y prejuicios raciales que había interiorizado sin darse cuenta. El guardia, igualmente abrumado, miraba a Thomas alejarse con una mezcla de incredulidad y arrepentimiento. No solo había cometido un grave error, sino que también había contribuido a un acto humillante y degradante. A medida que los ecos de las palabras de Thomas resonaban en sus oídos, se dio cuenta de que había permitido que su odio y sus prejuicios nublaran su juicio, alimentando una agresión innecesaria. Mientras Thomas caminaba por el pasillo hacia la salida, los empleados que antes se habían burlado o mirado con indiferencia bajaron la cabeza, incómodos. Nadie se atrevió a levantar la vista, ni a decir una palabra. El ambiente, cargado de vergüenza colectiva, era palpable. El gerente seguía parado, paralizado, observando la escena con el rostro pálido y el corazón acelerado. Sabía que no había manera de reparar lo que acababa de suceder, y la gravedad de la situación lo abrumaba. Las consecuencias no solo afectarían a Ana o al guardia, sino que él también sentía el peso de la responsabilidad por lo que había sucedido en su propia oficina. Thomas salió del edificio, respirando profundamente el aire fresco, pero el dolor y la indignación seguían presentes en su corazón. A lo largo de su vida, había enfrentado múltiples formas de discriminación, pero este incidente simbolizaba algo más grande, como los prejuicios pueden deformar la justicia y la humanidad misma. Su postura era firme y su mirada, aunque serena, revelaba la tormenta interna que estaba soportando. No era la primera vez que alguien lo juzgaba por su apariencia, pero cada vez que ocurría, sentía que algo dentro de él se quebraba. Sin embargo, también sabía que esos momentos lo habían hecho más fuerte, más decidido a luchar contra un sistema que constantemente socavaba la dignidad de las personas solo por el color de su piel. Este incidente no era diferente, pero era más público, más humillante, y había sucedido en el lugar que él mismo había construido. En el interior del edificio, Ana finalmente se movió, con el rostro descompuesto por la angustia. Sabía que no había excusas, que no podía justificar lo que había hecho. El miedo al despido palidecía en comparación con el peso de su conciencia. Había cometido un acto racista, y no había forma de retroceder el tiempo para corregirlo. Solo podía esperar aprender de este terrible error, aunque las consecuencias fueran inevitables. El guardia permaneció en silencio, con los brazos a los lados, todavía procesando lo que acababa de ocurrir. Él también sabía que había cruzado una línea que no se podía deshacer. La violencia que había usado, aunque fuera en cumplimiento de órdenes, no tenía justificación. Se había convertido en un instrumento de opresión, algo que lo llenaba de una amarga sensación de culpa. Thomas, a medida que se alejaba del edificio, reflexionaba sobre el significado más profundo de lo que había sucedido. Sabía que este incidente se convertiría en un ejemplo más de cómo el racismo sistémico seguía vivo y presente en todos los niveles de la sociedad. Pero también sabía que, como siempre, él tendría que seguir adelante, luchando contra esos prejuicios que intentaban detenerlo. Este evento no solo sería un recordatorio para quienes lo habían humillado, sino también para todos aquellos que lo presenciaron y no hicieron nada. Porque el silencio, la indiferencia, también eran formas de complicidad. Mientras caminaba hacia su coche, Thomas supo que no podía permitir que este incidente definiera quién era él. En su lugar, lo usaría como motivación para continuar su lucha por la igualdad, para demostrar que no importa cuántas veces la gente intente derribarlo, él seguiría en pie, firme y decidido. Ana, por su parte, quedó devastada por el impacto de sus propias acciones. Sabía que no importaba lo que dijera o hiciera a partir de ahora, la vergüenza de ese día la acompañaría por siempre.
Pero con esa vergüenza también llegó una profunda lección, una que quizás transformaría su visión del mundo y de las personas para siempre. Este fue un día que nadie olvidaría.